Juan, por la invitación. La decisión de hacer este tema, porque es un tema que se desarrolla muy poco y además de esto es un tema que se ve con mucha frecuencia en emergencia o en atención primaria, ¿no? Quería compartir algo de información acerca del diagnóstico y el manejo adecuado de lo que es el ataque agudo de gota. Estos son mis conflictos de interés, básicamente, entender de que toda la información que estoy vertiendo me he basado en información, guías clínicas, evidencia científica y todo lo que le puedo presentar es de mi entera responsabilidad. Partamos de un principio. Básicamente existe un grupo de enfermedades que producen artritis inflamatoria, que están producidas por microcristales. En verdad son varios microcristales, les traigo acá las tres más importantes, las más frecuentes, las que podemos hacer con un diagnóstico clínico. Tenemos las de monorato de sodio, conocida como la gota, los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado y lo de fosfato cálcico básico. Entonces entenderán que la gota no es la única enfermedad mediada por cristales. Entonces, dentro de esto vamos a ver que la gota son básicamente precipitado de cristales de monorato de sodio y que, como pueden ver en la imagen, tienen esa forma birrefringente al microscopio de luz polarizada y le encanta el compromiso de articulaciones periféricas. Y creo que todos hemos visto en esta práctica clínica un paciente con podagra, ¿no? Que es la artritis de la primera articulación metatarsofalangica. La segunda atropatía por cristales es la de pirofosfato de calcio. Es mucho más variada, desde la presentación asintomática de pacientes que pedimos una radiografía y podemos ver la condrocalcinosis, hasta pacientes que vienen con síntomas de osteoartritis. También hay formas de ataque agudo, generalmente no tanto en la primera articulación metatarsofalangica, generalmente es rodilla de preferencia. El grupo etario es mayor, adultos mayores, y que también se presentan con gran dolor, conocida anteriormente como la pseudogota, esta forma clínica de atropatía por cristales de pirofosfato. Y hay formas crónicas, que inclusive son casi indistinguibles clínicamente, una artritis reumatoide de inicio tardío en el paciente adulto mayor. Entonces podemos ver estas imágenes, como pueden ver en la radiografía, la presencia de calcificación de los meniscos, o en la imagen de la derecha en mano, la calcificación del ligamento triangular a nivel de la muñeca. Y también existe una tercera forma, de las más conocidas o más menciono, la de fosfato cálcico básico, que son de hidroxiapatita, trifosfato cálcico, fosfato cálcico, que generalmente las vamos a ver causando tendinitis cálcica o calcificación de partes blandas como bursitis, ¿no? Bursitis cálcica. Estas son las imágenes que vamos a poder ver en la radiografía. Ojo que la mayoría de depósitos de cristales no se van a ver en las imágenes, son un pequeño porcentaje, pero si las vemos podemos ver esas características. Acuérdense que los cristales de fosfato cálcico básico no se van a ver, a diferencia del monorato de sodio o de cristales de pirofosfato de calcio al microscopio de luz polarizada, solamente con microscopio electrónico. Entonces, esta pequeña introducción nos vamos a abocar principalmente a la gota. Estas son las 4 formas clínicas de gota: el ataque agudo, la forma intercrítica, la gota atofasia crónica y la nodulosis. Son pacientes generalmente que por cualquier patología usan corticoides y no desarrollan ataque de gota, pero si tienen hiperuricemia desarrollan solamente tofos, ninguna manifestación de dolor ni articular, una forma no tan frecuente. Entonces yo no voy a desarrollar lo que es gota, lo que voy a desarrollar es el ataque agudo de gota. Gota es un tema demasiado amplio, voy a desarrollar específicamente el ataque agudo de gota. Entonces entender que esta enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo. Antiguamente se creía de que estaba en relación a la nobleza, bueno, probablemente en ese momento porque eran los pocos que tenían una mala dieta, y antiguamente el vino se solía almacenar en plomo. Entonces el plomo es un metal que produce precipitación de ácido úrico. Entonces por eso se encontraba más frecuente en gente bien acomodada, rica, realeza. Entonces por eso se creía que pertenecía a la nobleza, ¿no? La manifestación clínica es algo muy, muy particular. Es un ataque agudo, es una artritis hiperaguda, que es que el paciente se acuesta normal y de repente se despierta a 3, 4 de la mañana o amanece con un dolor agudo del pie. Y tiene esa manifestación, es un eritema, hinchado, rojo, doloroso, no quieren que ni le toquen, no soporta la media. Ese es un ataque agudo de gota. Encuentro mucho error en la práctica clínica, que pacientes con dolor crónico, ardor de pie, se le califica como gota, ¿no? Probablemente muchos de ellos solamente es una hiperuricemia sintomática. Entonces tengan mucho cuidado, que la forma clínica de ataque agudo de gota es hiperaguda, mucho dolor, insoportable, no que me duele, me cruje, me arde, olvídense de esas cosas. La imagen, como ven ahí, esa es la característica de la gota.
Muchos pacientes que hacen, por ejemplo, ataque de gota a nivel de tobillo o rodilla en emergencia son mal calificados como celulitis o trombosis venosa profunda, para que tengan una idea del grado de inflamación que hay cuando se presenta un ataque agudo de gota. Entonces, definitivamente el gol estándar es hacer una artrocentesis, poder ver en el microscopio de luz polarizada la presencia de ciertos cristales birrefringentes, como pueden ver ahí, o podemos ver el platino estándar, es ver a un fagocito justamente en el citoplasma que va a la redundancia, fagocitó un cristal de gota. Pero muchas veces los pacientes, o lo más frecuente, que el ataque agudo sea a nivel de la primera articulación metatarsofalángica, en la cual no voy a poder punzar, es una articulación muy pequeña y voy a tener muy poca muestra. Probablemente lo pueda hacer en formas oligoarticulares, poliarticulares o con compromiso de grandes articulaciones. Entonces, entendiendo cómo se desarrolla más o menos la enfermedad, obviamente tenemos un paciente con predisposición genética, ¿no? Principalmente que haya una alteración de las proteínas de transporte a nivel de riñón, que son los UROATs, o muy raramente, 10 a 20%, una deficiencia hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que son pacientes que hacen gotas muy severas a edad muy joven. Entonces, en un escenario de un paciente con una predisposición genética y un medio ambiente propicio, que es una mala dieta, deshidratación, consumo de alcohol, un mal estilo de vida, es que el paciente va a desarrollar hiperuricemia, inicialmente asintomática. Se ha visto, eso sí, por estudios de traumatólogos, en pacientes que nunca han tenido un ataque agudo de gota, por ejemplo, y realizaron una artroscopía, ya encontraron depósitos de ácido úrico a nivel de la sinovia. Entonces se sabe que antes que se desencadene el primer ataque de gota, ya ha habido depósito de cristales de ácido úrico en la sinovia. Llega un momento en el cual estos cristales que están cubiertos de diferentes tipos de proteína se desnudan y desencadenan el ataque agudo de gota, primer episodio. Si el paciente no recibe tratamiento, no modifica su estilo de vida, un grupo de ellos, no todos, pueden seguir repitiendo ataques agudos de gota y los hacen tan frecuentes que las etapas intercríticas se vuelven cada vez más cortas, llegando a ser una enfermedad crónica, siendo una gota atofasia crónica como resultado. Entonces, brevemente, fisiopatológicamente, como mencionaba, antes de que se desarrolle el ataque agudo de gota, tenemos los cristales de monorato de sodio que están cubiertos de diferentes proteínas. Entonces, ante cualquier estímulo, disminución del pH por deshidratación, consumo de alcohol, algunos medicamentos, por cambio de temperatura, ¿de acuerdo? Disminución de temperatura, por eso que el ataque agudo es más frecuente en los pies, que son las zonas más frías, o cualquier inflamación sistémica, hemorragia digestiva, infarto de miocardio, stroke, lo vemos frecuentemente en pacientes hospitalizados en emergencia. Hay un recambio de proteínas de fase aguda o este recambio de proteínas que cubre y van a tener el cristal desnudo. Al tener el cristal desnudo, se vuelve en una sustancia extraña, una sustancia bastante atractiva antigénicamente, y por medio de mecanismos de la inmunidad innata, sobre todo los toll-like receptor tipo 2 y tipo 4, van a formar por un mecanismo bastante complejo lo que es el inflamosoma. Este inflamosoma va a ser el que va a producir principalmente interleuquina 1 beta, que va a ser el más importante, la interleuquina inflamatoria más importante, que va a desencadenar dolor e inflamación en la articulación comprometida. Entonces, viendo fisiopatológicamente la inflamación, que es hiperaguda en horas, normalmente un paciente con ataque agudo de gota se va a resolver con o sin tratamiento en un periodo de más de 2 semanas. Si tienen un paciente con una monoartritis que comenzó aguda y no se resolvió antes de eso, probablemente no estemos frente a una gota. ¿Por qué? Porque más o menos fisiopatológicamente hay una curva, hay una respuesta inflamatoria inicial sistémica con interleuquinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, factor de transformación beta, interleuquina 10, pero en la transformación del monocito al macrófago y en el cambio del neutrófilo ante una acción de finalización de la netosis es que va a iniciar una respuesta antiinflamatoria. ¿De acuerdo? Esta respuesta antiinflamatoria va a hacer que disminuyan las interleuquinas proinflamatorias como la 1,6-TNF-alfa y de esta manera se autolimite el ataque agudo de gota. Es una característica muy importante cuando tengamos un paciente en emergencia que venga por una podagra, es siempre preguntar, señor, ¿primera vez que le da? No, doctor, es la tercera vez que me da, no me da hace mucho tiempo, hace 2 años. ¿Y cómo se le quitó, señor? Bueno, me recetaron una ampolla en la farmacia y se me quitó, o me puso un hielo y se me quitó, me tuvo mucho dolor, me dieron ibuprofeno y a los 4 días se me quitó. Esas son claves, esas respuestas de autolimitación, o respuesta rápida a AINES que me dan el diagnóstico de gota.
Entonces, la gota se vuelve una problemática. ¿Por qué? Porque siendo la forma de artritis más común después de la osteoartritis y afecta a 9.2 millones de adultos, es decir, 3.9% de la población adulta en Estados Unidos sufre de gota, se conoce muy bien la etiología de la gota, existen medicamentos que han demostrado ser eficaces, ¿de acuerdo? Son muy baratos, son medicamentos muy antiguos, muy baratos. Sin embargo, aún persiste esta enfermedad y es un problema de salud, porque hay muchos vacíos en cuanto al conocimiento de la enfermedad y al tratamiento adecuado de esta. Estudios epidemiológicos de Rochester, Minnesota, mostró que la incidencia de gota se ha duplicado de 20 casos por 100.000 individuos en los años 70, se ha duplicado a 46 por 100.000 individuos en los años 90. En Estados Unidos, la tasa de hospitalización por pacientes por gota se ha duplicado, mientras que la artritis reumatoide ha disminuido. Entonces nos dice básicamente que aún hay gota, hay mucha prevalencia de gota y lamentablemente sigue siendo un problema en salud. En Europa, los datos que tenemos, que es una enfermedad común, discapacitante, tiene una prevalencia no tan alta como Estados Unidos, pero sí es importante, 0,9 a 2.5%, y también el Reino Unido reporta que la incidencia está aumentando. A pesar de tratamientos tan eficaces, existe deficiencia en el diagnóstico y el manejo subóptimo. Ese es uno de los motivos por los cuales me animé a dar esta charla. A pesar que la gota es una enfermedad muy frecuente en atención primaria en emergencia, los tratamientos generalmente no son adecuados. Menos de la mitad de los pacientes con gota están actualmente en tratamiento. De alguna manera somos culpables todos nosotros por no poder explicarle al paciente o no hacerle entender la necesidad de tratamiento y la severidad que puede llevar un paciente con gota o con simplemente hiperuricemia. En las 2 últimas décadas no hubo aumento de recetas de hipoglucemiantes. La adherencia es muy pobre. Entonces, ¿cómo podría entender yo que si bien es cierto la gota sigue aumentando, la cantidad de recetas sigue siendo plana? No tiene sentido. Probablemente los culpables seamos nosotros. En parte los pacientes que no se adhieren al tratamiento, pero principalmente nosotros, los médicos. La problemática no acaba ahí. Miren, fíjense, este es un estudio muy interesante, en la cual colocan las enfermedades de salud más frecuentes: hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, osteoporosis, hipotiroidismo, gota, en las cuales podemos ver que justamente aquellos pacientes que cumplen el 100% del tratamiento, la enfermedad que menos cumple la gota, básicamente 1 de cada 3 pacientes cumple el tratamiento, el resto no lo hace. Si bien es cierto, la adherencia y la persistencia del tratamiento es pobre en enfermedades crónicas, como pueden ver en todos los valores, pero la gota sigue siendo la peor de todas. Siempre entendiendo, cuando nos enfrentamos a un tratamiento, hay algunas contraindicaciones, ¿no? Nos vamos a guiar por las de FDA, hay que tener mucho cuidado con los AINES en pacientes hipertensos, con riesgo cardiovascular, enfermedad renal, gastrointestinal, corticoides en pacientes hipertensos, diabéticos, enfermedad cardiovascular, dislipidemia, colchicina, tener mucho cuidado en pacientes con enfermedad renal crónica, con la patología hepática, alopurinol igual, y tener mucho cuidado con el tema de alergia al alopurinol. Ese tema lo haremos si tocamos en un tiempo que llamamos gota atofasia crónica o gota intercrítica, que no corresponde al tema del talugo de gota. Dentro de esto vamos a hablar de que hay que tener mucho cuidado en las formas de descompensación o no controladas de la enfermedad. Ya están definidas, que hablo de una hipertensión no controlada, una dislipidemia no controlada, enfermedad renal no controlada, diabetes, ya hay una definición de cada una de estas patologías. Entender de que justamente, no sé, lamentablemente la mayoría de pacientes con que tienen gota no es la única enfermedad que padecen, generalmente está asociado a otras enfermedades. Por ejemplo, la más frecuente, como pueden ver en la parte superior derecha, es la enfermedad renal crónica. Gran número de pacientes con gota sufren de enfermedad renal crónica por muchos mecanismos. Número 1, ya que son diabéticos, hipertensos, tienen daño renal establecido. Lamentablemente muchos de ellos se han medicado por mucho tiempo con AINES en forma crónica. La gota produce nefritis intersticial también. Pues hay muchos mecanismos asociados o por la misma enfermedad en la cual los pacientes con gota tienen enfermedad renal crónica, pero también sufren otras enfermedades como hipertensión, dislipidemia, diabetes, enfermedad hepática, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos enfrentamos al tratamiento. Y miren acá en números importantes. La mayoría, o mejor dicho, el 25% de pacientes con gotas tienen hasta 4 comorbilidades, tienen todo el síndrome metabólico completo. Entonces tenemos que estar
conscientes de esto al momento de utilizar nuestra terapéutica que queramos usar en el paciente, ya sea en ataque agudo o como tratamiento. Viendo esto podemos ver de que también que nos dicen los datos, muchos de los medicamentos utilizados con ataque agudo de gota lo usamos cuando tienen contraindicación, principalmente la colchicina, como vienen a ver. El 80% de pacientes que reciben colchicina como ataque agudo de gota tienen la contraindicación de usar esto. Algo parecido en menor nivel con corticoides y AINES. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Básicamente estos datos les traigo para que tengan un impacto de lo que está sucediendo. Vamos a la parte educativa, a la parte cómo hago el diagnóstico de gota, ¿no? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Bueno, como pueden ver ahí, típicamente desde hace mucho tiempo ya se sabe que la forma más común, no la única, obviamente, es la forma de podagra, ¿no? La artritis de la primera articulación metatarso-falángica, pero no es la única. Fíjense acá, en un estudio que se vio publicado en Lancet hace 5 años, se vio cuál es cuál es la probabilidad de tener gotas en una manifestación clínica. Si yo tengo eritema en la articulación, tengo 2.13 doble posibilidad de que sea gota. Si tengo más de un episodio que me cause dolor en el pie, que cause dificultad para caminar, tengo 7 veces posibilidades que sea gota. Si tengo un dolor que tiene máximo de incremento al día, tengo 1.3. Si se resuelve a las 2 semanas, tengo 3.5 veces posibilidades de que sea gota. Si tengo la presencia de un tofo, tengo 7.29 posibilidades de que sea gota. Si primera articulación metatarso-falángica, 2.3. Si hay dolor a la palpación de la articulación dolorosa, 2.82. Si es a nivel de lo que es la articulación meotarsiana o tobillo, 2.28. Si el ácido úrico está en más de 6, que es el punto de corte, si encuentro el signo de doble contorno ecográfico, 7.23, si encuentro erosiones típicas de gota, 2.49. Entonces, algunas características que pueden ver acá me van a ayudar a hacer el diagnóstico por ser más frecuentes en la enfermedad de gota y no entre otras enfermedades. Como exámenes auxiliares podemos ver en la imagen superior, es una ecografía de rodilla, podemos ver ahí la línea intercondilia y pueden ver estas tres de esas imágenes que sí, en esa manera, que son radiopacas, ¿no? Entonces ese es el signo de doble contorno, ya que se ha visto en biopsias que el depósito de ácido úrico se da en la parte más superficial del cartílago hialino, a diferencia del pirofosfato de calcio, que es más a nivel central. Ese signo de doble contorno muy específico de la enfermedad. A nivel de otro examen, que es la tomografía dual de doble energía, como podemos ver ahí, nos puede identificar de color verde la presencia de ácido úrico. Podemos ver ahí tranquilamente una bursitis subtendinosa o a nivel de depósito, a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas del quinto y del primer dedo. Ya en una gota establecida crónica puedo ver estas características de estas erosiones mucho más grandes, grotescas, como mordedura de ratón en sacabocado, que son mucho más gruesas que los pacientes que vemos con artritis reumatoide. Entonces, imágenes me ayuda y mucho. Sobre todo la ecografía se ha desarrollado mucho en este aspecto. Son imágenes bastante específicas, lamentablemente no tan sensibles, ¿no? Acá podemos ver el doble contorno a nivel de cabeza femoral o depósito de ácido úrico a nivel de una bursa. Si le coloco Power Doppler, puedo ver inflamación y vascularización de la zona, en esa zona donde está depositado el ácido úrico. Abajo una imagen muy bonita de tomografía doble energía dual, en la cual puedo ver en las zonas verdes el depósito de ácido úrico, en caso de que tenga no me quede claro el diagnóstico bajo otra metodología. En el año 2015, el Colegio Americano de Reumatología sacó unos criterios que les quiero compartir porque son bastante interesantes. Son fáciles de aplicar, me van a ayudar porque tienen una sensibilidad y especificidad bastante alta. Primero, entonces, para que entren a los criterios, básicamente tienen que tener por lo menos un episodio de dolor, aumento de volumen, de articulación o de bursa. Si el paciente tiene esa característica, recién puedo aplicar los criterios. Un criterio suficiente sea que tenga un paciente con una articulación hinchada, una bursa hinchada, yo punzo, saco líquido y pueda ver los cristales. Se acabó, el diagnóstico está hecho, no necesito más. Pero en caso que no se pueda, que es muy frecuente, porque por ejemplo en el hospital donde yo trabajo no tengo microscopio de luz polarizada, muchos de ustedes tampoco lo van a tener, o la hora, un paciente 2 de la mañana con ataque de gota y donde voy a estar buscando un microscopio de luz polarizada. Entonces en ese sentido este puntaje sí me va a ayudar un poco para ver lo que son el diagnóstico de gota. Si tenemos un paciente que tiene compromiso de una articulación o de una bursa a
nivel del tobillo o la articulación metatarsiana, se da 1 punto. Si tiene compromiso en la primera articulación o metatarsofalángicas, 2 puntos. Si el paciente tiene en el episodio de ataque agudo o de una monoartritis aguda la presencia de eritema, 1 punto. Si tiene, además de la presencia de eritema, dolor exquisito a la palpación, 2 puntos. Y si el paciente tiene, el dolor es tan intenso que le imposibilita la deambulación, hasta 3 puntos. En el curso de la enfermedad, igual, si es el máximo dolor en menos de 24 horas, si se ha resuelto los síntomas menos de 14 horas, pueden tener puntaje que pueden ver al lado derecho. La presencia de tofo. La presencia de tofo está definido como la salida de un nódulo de un material que salga tipo tiza, ¿de acuerdo? De acuerdo, tiza, localizado en lugares específicos como que son articulaciones periféricas, oídos, olecrano, interfalángicas distales, tendones, tendón de Aquiles, el puntaje de la derecha. Esto es importante, miren. Si bien es cierto el valor normal de ácido úrico debe ser hasta 6.8, yo puedo tener un paciente con ataque agudo de gota con menos de este valor, pero casi nunca con un valor menos de 4, por eso que se le resta cuando es menos de 4. Entonces tenemos un puntaje de acuerdo al nivel de ácido úrico que encontremos en el paciente. Entendamos que muchas veces vamos a ver que cuando un paciente tiene un ataque agudo de gota, el ácido úrico en ese momento es más bajo del valor normal, porque entender que los niveles de ácido úrico están normalmente estos cristales disueltos en sangre. Cuando hace un ataque agudo de gota, estos cristales van a precipitar y se van a depositar en una articulación. Entonces, si yo tomo una muestra de sangre en ese momento, probablemente puedo encontrar un nivel de ácido úrico menor al que realmente el paciente tiene. Por eso es ideal hacer la toma de ácido úrico cuando el ataque agudo sea resuelto. Eso no quita que lo pueda hacer en el ataque agudo de gota, pero el valor real probablemente sea el más adecuado en la etapa intercrítica. Bueno, definitivamente encontrar líquido sinovial es el gol estándar. En imágenes, como les mencioné, ya sea por tomografía, ecografía o radiografía, tienen el puntaje a mano derecha. ¿Con cuántos hago el diagnóstico? De los 23 puntos posibles, con 8. Con 8 puntos hago el diagnóstico de gota. Aquí tienen la sensibilidad en el tiempo. Entonces, de los criterios que les acabo de mencionar, tienen interesante, miren, una sensibilidad hasta el 92%, ¿no? Bastante buena para hacer un criterio diagnóstico, ¿no? Entonces, yendo al fondo de la idea, la parte más importante, por así decir, de esta charla, es dar a conocer el tratamiento, ¿no? Para esto tenemos algunas guías clínicas. Voy a compartir principalmente la información de la última, que es del año 2020, del Colegio Americano de Reumatología. Siempre les digo, comparto con mis residentes, que las guías no son, que no excluyen las otras guías, ¿de acuerdo? No son exclusivas. Las guías van añadiendo información. No es que tengo la de 2020 o 2006, no la leo. Todo lo contrario. Las guías van modificando algunas partes y los mismos que hacen las guías toman por sentado que algunas pautas de las santas las sigo continuando en el tiempo. Y así tenemos también la guía del 2012, también de lo que es de gota. Entonces, en esta guía del 2001 nos dicen como recomendación número 1 que toda persona con gota debe estar completamente informada, debe entender la enfermedad, la importancia de la dieta, por qué le dio la gota, debe entender que hay un tratamiento que es muy eficaz, debe entender que esta enfermedad se asocia a muchas comorbilidades, debe entender los principios del manejo del ataque agudo. Es más, en pacientes que tienen un nivel de educación importante pueden automedicarse ya conociendo el ataque agudo de gota para que no se desarrolle. Entender la importancia. Si hay alguna enfermedad en medicina que la dieta es importante, es esta. Es de las más importantes, la dieta, ¿de acuerdo? La necesidad de tener un triple target con respecto a los niveles de ácido úrico sérico para saber en qué nivel debo llegar para que no tenga niveles elevados de ácido úrico. No es el tema, pero también a ver a qué nivel que me disminuya mi riesgo cardiovascular. Dentro de esta recomendación, el ataque agudo de gota debe tratarse lo antes posible. Si un paciente acude a la emergencia con menos de 12 horas, tiene más chance que el ataque no sea severo y que se limite mucho más rápidamente. Si el paciente lo tratamos pasada las 72 horas, generalmente es más difícil poder controlar el dolor en el paciente. Es por eso, si tienes un paciente crónico, que tienes la confianza y esté educado, sí, el paciente puede automedicarse sabiendo
él conociendo su ataque agudo de gota, puede automedicarse para limitar que no se desarrolle el ataque en plenitud, ¿no? Entonces, la elección del tratamiento debe basarse en presencia de contraindicaciones, bien claro esto, experiencia previa al paciente con algún tratamiento, el tiempo de inicio luego de haber iniciado el ataque agudo de gota, el número y tipo de articulaciones afectadas. Lo voy a desarrollar a qué me refiero en todo esto. Entendiendo, regreso a la misma diapositiva que puse al inicio, sabiendo que los AINES, corticoides, colchicina, lopurinol, tienen algunas, no necesariamente contraindicaciones, pero tenemos que tener algunas consideraciones con respecto a su uso. Entender, si ustedes saben, muchas de las recomendaciones o contraindicaciones de estos medicamentos son de tratamiento crónico. Acuérdense que un ataque agudo de gota va a durar 15 días y no tengan miedo, de eso vamos a hablar ahora. Entonces, para tratar un ataque agudo de gota tenemos estas 5 armas. La colchicina, AINES, los clásicos, los COX-2, corticoides, cualquiera de las vías, corticotropina e inhibidores de interleuquina 1. Acuérdense cuando les mostré brevemente la fisiopatología, hay formas muy severas de gota en las cuales que tenemos que tratarlos con terapia biológica, con anticuerpos monoclonales o bloqueadores de proteína con interleuquina 1. Comencemos con la colchicina, medicamento antiguo, lamentablemente se lo están ahora llevando de las farmacias por el tema de COVID, por el estudio de que mejora el COVID en pacientes ambulatorios, pacientes con gotas se están quedando sin colchicina, entonces va a depender de la presentación, ¿no? Como esta es la guía europea, para Europa la presentación es de 0.6, en Estados Unidos y en el Perú tenemos de 0.5, entonces la dosis es dar 2 tabletas, ya sea 1 miligramo o 1.2 miligramos, está seguido de una segunda tableta o una tercera tableta sería a la hora. Esa sería la forma de tratar lo que es el ataque agudo de gota con colchicina. Olvidémonos de esa fórmula antigua que decían dale una colchicina cada hora hasta que le dé diarrea o le calme el tratamiento. No, se ha visto que no es más eficaz dar esto. Pero ¿cuándo funciona? Solamente les va a funcionar la colchicina para calmar el ataque agudo de gota si es que el ataque tiene menos de 12 horas de duración. Y punto número 2, acuérdense que la colchicina la usamos también como profilaxis, es decir, si tenemos un paciente que ya está tomando colchicina como parte de su tratamiento y hace un ataque agudo de gota, lamentablemente no me va a funcionar usar la colchicina para tratar el ataque agudo de gota. Tener mucho cuidado porque este medicamento tiene mucha interacción, sobre todo con diferentes fármacos que tienen la inhibición de la peglicoproteína o conocido como el CYP3A4. Ahora vamos a mostrar la lista, tienen que tener cuidado con esto. Y nunca utilizar cuando un paciente tiene una depuración menor a 30. Entonces, ¿qué medicación tenemos que inhiba el CYP3A4? Miren, verapamilo, tamoxifeno, nifedipino, eritromicina, diltiazem, ciclosporina, por mencionar algunos, ¿de acuerdo? Porque hay que tener mucho cuidado porque hay mucha interacción. Y si es que hay interacción, tenemos más riesgo de toxicidad, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad y mielotoxicidad. Dentro de esto, ¿qué tenemos? Otro tipo de medicamentos del mismo inhibidores que no he mencionado ahí, el cloranfenicol, el danazol, la eritromicina, el fluconazol, la fluoxetina, ¿de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado con los medicamentos que el paciente utiliza, ¿no? Tener una buena historia clínica al momento de utilizar los medicamentos. Los AINES, entonces, entender que el uso de AINES debe ser usado en las dosis plenas, ¿de acuerdo? No las dosis de uso común, son dosis plenas. Se puede usar cualquier AINE, hay estudios muy buenos, sobre todo en celecoxib, por ejemplo, pero los estudios diseñados para tratar ataque agudo de gota, por tanto, su aprobación por medio de FDA es el naproxeno, indometacina, sulindac y el nuevo AINE que es el etoricoxib. Y si amerita, vamos a hablar un poco de eso y asociar al inhibidor de bomba de protones. Entendiendo esto, tenemos toda esta cantidad de AINES. Cantidad de ellos, no todos presentes en el país, cada país tiene a disposición de diferentes tipos de AINES, entonces la variedad es grande en el uso de AINES. Entender en líneas generales que los AINES pueden tener efectos adversos, no solamente los inhibidores de COX-2, los clásicos también, eso ya demostrado por muchos estudios, básicamente por un mecanismo de que puede aumentar la presión arterial, retener agua, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, pero entender que estamos frente a un ataque agudo de gota, es decir, voy a tratar al paciente en el peor de los casos 14 días.
en el peor de los casos. Entiendo, los AINES tienen sus eventos adversos, pero generalmente en todos los estudios hablamos de un uso crónico. Entonces, cuando nos enfrentamos a un ataque agudo de gota, estamos hablando de tiempos cortos. No digo que no existan, pero son mucho menos frecuentes que en patologías crónicas, como artritis reumatoide, osteoartritis, que probablemente use AINES en forma mucho más prolongada. ¿De acuerdo? Dentro de esto, siempre cuando piensen qué AINE he de utilizar, hay que ver siempre el riesgo cardiovascular y gastrointestinal. ¿De acuerdo? ¿Qué defino como riesgo cardiovascular por AINES? Que tengan enfermedad coronaria previa, que usen profilácticamente aspirina, tienen indicación de uso de aspirina a dosis bajas, o que tengan un riesgo cardiovascular en Skolder-Framingham a 10 años mayor a 20. ¿Y a qué me refiero con riesgo gastrointestinal? Que sea mayor de 65, 70 años, que haya tenido un evento gastrointestinal alto, úlcera péptica, gastritis, hemorragia digestiva, o que también use concomitantemente otros medicamentos gastrolesivos como corticoides, anticoagulantes o aspirina. Entonces, entendiendo esos factores de riesgo, voy a usar este cuadro de doble entrada. Si tengo un paciente que tiene bajo riesgo cardiovascular o bajo riesgo gastrointestinal, puedo utilizar cualquier AINE, en verdad. Si tengo un paciente con bajo riesgo cardiovascular y un riesgo gastrointestinal moderado, entonces utilizo cualquier AINE, ¿de acuerdo? Asociado a un inhibidor de bomba de protones, o prefiero utilizar un COX-2. Probablemente los que quedan en el mercado, el celecoxib o el etoricoxib. Y si tengo alto riesgo gastrointestinal, evitar AINES, y si he de usarlos, bueno, debo usar un inhibidor de COX-2 asociado a un inhibidor de bomba de protones. En el cuarto escenario, que tengo un paciente que tengo alto riesgo cardiovascular y bajo riesgo gastrointestinal, los AINES que han demostrado ser bastante inofensivos y tener casi un riesgo cero cardiovascular, el naproxeno y el celecoxib. Que tenga un riesgo moderado gastrointestinal y alto riesgo cardiovascular, probablemente seguimos con los mismos, el naproxeno y el celecoxib, pero asociado a un inhibidor de bomba de protones. Y si tengo un alto riesgo cardiovascular y alto riesgo gastrointestinal, de preferencia probablemente no usar antiinflamatorios. Entonces, en el año 2019, diferentes sociedades sacaron algunas recomendaciones con el uso de AINES, ¿de acuerdo? Entonces, acá menciona tratar de no utilizar los AINES cuando estamos frente a enfermedades crónicas, tratar de no utilizarlos en pacientes que tienen hipertensión no controlada, que tengan alto riesgo cardiovascular, que tengan una depuración menor a 30 o entre 30 y 59, o que estén usando a la par diuréticos o IECA o inhibidores ARA2. Siempre tener en cuenta antes del uso de AINES que el paciente tiene una presión controlada, ver que no haya riesgo cardiovascular y tratar de no usar a aquellos pacientes que tienen una anemia microcítica o por deficiencia de hierro que no está claro la causa de esta. Entonces, ¿qué deberíamos usar? ¿De acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado, como mencioné, cuando están usando antihipertensivos como ARA2, inhibidores de IECA. Si es que el paciente sufre de dispepsia o tiene riesgo gastrointestinal, no se olviden de usar un inhibidor de bomba de protones. En el caso que el paciente tenga algún riesgo de úlcera péptica, probablemente debamos utilizar los inhibidores COX-2, celecoxib o etoricoxib. Puede estar asociado a un inhibidor de bomba de protones si el riesgo es mayor. Básicamente tenemos un paciente con anemia y deficiencia, anemia por deficiencia de hierro, tratar de evitar el uso de AINES, en el peor de los casos usar un inhibidor COX-2. Teniendo en cuenta estas características, solamente estoy hablando de AINES en un punto, les he compartido algunos estudios rápidamente, solamente es una diapositiva, unos cuadros por cada uno. Tenemos, por ejemplo, un estudio randomizado, doble ciego, de la comparación de etoricoxib versus indometacina. ¿Por qué usamos indometacina? Porque es un AINE clásico que ha sido utilizado muchas veces para ataque agudo de gota. Entonces, el objetivo era ver la eficacia y la seguridad de etoricoxib versus indometacina. Entonces, se hizo un estudio, de acuerdo, en pacientes de consulta externa en 11 países. En total se dieron a enrolar 142 hombres, 8 mujeres, ¿de acuerdo? Eran mayores de edad y que tenían un ataque agudo de gota en las 48 horas de iniciado el dolor. Se comparó etoricoxib 120 miligramos versus indometacina 50 cada 8 horas. Y como podemos ver, desde el inicio del dolor hasta el final, se puede ver que etoricoxib fue tan eficaz como
indometacina para calmar el dolor en el paciente. Hasta ahí son bastante igual de buenos, pero acá viene la diferencia, de que justamente los eventos adversos fueron mucho mayores, casi el doble en el grupo de indometacina versus etoricoxib. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Que la etoricoxib a dosis de 120 miligramos para ataque agudo de gota es tan eficaz como la indometacina, pero con la mitad de los eventos adversos de un AINE convencional. En este otro estudio, también que va a medir la eficacia y seguridad del tratamiento de toricoxib 50 miligramos versus indometacina, ¿de acuerdo? En este estudio de aquí, podemos ver resultados muy similares, ¿no? Le ponen como endpoint justamente la semana 8 y podemos ver de que básicamente la eficacia del medicamento es tan igual que la indometacina. Y cuando nos vamos nuevamente a eventos adversos, podemos ver que toricoxib tiene mucho menos de la mitad de eventos adversos con respecto a la indometacina. Entonces ya tenemos dos estudios bastante interesantes que me demuestran que toricoxib probablemente sea tan igual de eficaz que la indometacina, pero con menores efectos adversos. En este estudio de acá se hizo una revisión sistemática, un metaanálisis de muchos AINES convencionales versus etoricoxib, en las cuales se comparó no solamente indometacina, sino también diclofenaco a esa dosis de 50 cada 8 horas, y se vio que toricoxib de 120 miligramos era tan igual de eficaz que diclofenaco e indometacina, pero se dieron los mismos resultados, en los cuales era mucho más seguro que los AINES convencionales. Este estudio Precision es muy importante, lo traigo porque ya desde hace mucho tiempo se está desmitificando el miedo a los COX-2 con respecto al riesgo cardiovascular. No digo que no lo tengan, simplemente que no es tanto más allá que de cualquier AINE convencional. En este estudio se comparó celecoxib, naproxeno e ibuprofeno para tratar la artritis. Básicamente el estudio se decidió ver la seguridad de los AINES. Esto sale después de aquellos estudios en los cuales Estados Unidos rechaza el toricoxib. Querían demostrar si era verdad el uso de estos, si los COX-2 tenían mayor riesgo. Miren la cantidad de pacientes enrolados. Grupo con celecoxib, 8.072 pacientes, grupos con naproxeno, 7.969 pacientes, grupos con ibuprofeno, 8.040 pacientes. Todos con las mismas características, como pueden ver ahí, y a los resultados. ¿Quiénes tenían mayor evento cardiovascular? El ibuprofeno. El ibuprofeno tuvo mayor riesgo cardiovascular que el naproxeno y el celecoxib. ¿De acuerdo? Miren lo interesante. En este otro tabla dice quiénes tenían mayor riesgo gastrointestinal. De lejos el ibuprofeno y el naproxeno con respecto a celecoxib. Y por lo tanto, ¿quién nos tenía mayores eventos adversos? El ibuprofeno, más que el naproxeno y celecoxib, y naproxeno un poco mayor que el celecoxib. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta varias cosas. En este estudio fue muy importante con respecto al celecoxib, mostrando tener un menor riesgo cardiovascular que la mayoría de AINES clásicos, tan bueno como el naproxeno. De ahí las indicaciones de que si tienes un paciente con riesgo cardiovascular moderado, probablemente los únicos AINES que deberías utilizar sería el naproxeno y el celecoxib, siendo un COX-2. Básicamente, en otros estudios de AINES convencionales versus COX-2 no hay muchos comparativos en los cuales se evalúa la eficacia de toricoxib. En forma de dolor crónico, por ejemplo, se vio que el toricoxib a dosis de 60 miligramos era tan bueno como diclofenaco a dosis de 150 miligramos diario. Entonces, primera arma, colchicina. Segunda arma, AINES. Entonces, todos estos detalles que les doy tienen que estar aquí en mi cabeza al momento de escoger qué medicamento voy a utilizar para el paciente con ataque agudo de gota. Con respecto a corticoides en ataque agudo de gota, la prednisona o prednisolona, la que ustedes decidan, ¿qué dosis debo utilizar? De 30 a 35 miligramos o el equivalente, ya sea en el corticoide que yo decía. Deflazacol, la equivalencia de prednisona es de 5 a 6. Dexametasona, 5 miligramos de prednisona equivale a 0.75 miligramos de dexametasona. Prednisona con hidrocortisona, 5 miligramos de prednisona equivale a 25 miligramos de hidrocortisona. Entonces, esa es la proporción que tienen, utilicen la que tengan a la mano y la vía de administración, vía oral, intramuscular, endovenosa, va a depender de las características del paciente. ¿Cuántos días, doctor? De 3 a 5 días. Ese es el tiempo que hay que usar. ¿Pero son dosis muy altas? Sí, pero es tiempo bien corto.
Bastante interesante en pacientes que tienen forma de ataque agudo de gota monoarticular, que tengan contraindicación de uso vía oral. Es muy importante la artrocentesis, una articulación grande, o la infiltración, si es que es grande o pequeña. Es una buena alternativa para los pacientes. Como recomendación número 3, hablamos que los pacientes con ataques agudos de gota que tengan contraindicación de uso de colchicina, AINES, corticoides y el uso de antiterloquina 1, está indicado, por ejemplo, el canakinumab, ¿no? A la dosis de 150 miligramos, una sola dosis, o anakin. Hay esos pacientes, sí, existen pacientes muy difíciles de tratar, muy difíciles que no se resuelven. Inclusive se les pasa pulsos de metilprednisolona. Ha habido pacientes, para que tengan una idea, 500 miligramos por 3 días. Felizmente la mayoría se resuelve. El ataque de gota muy severo, hay que hospitalizar al paciente, y hay formas que ni con eso se resuelven, ¿no? Entonces, si hay alternativas a eso, sí hay alternativas. ¿Que tienen base fisiopatológica? Sí, porque estos van a inhibir la formación del inflamosoma, como demostré previamente en la fisiopatología. Entonces, una vez que el paciente ha recibido el tratamiento para el ataque agudo de gota, el paciente siempre debe recibir profilaxis. Profilaxis es para evitar que el paciente tenga un ataque agudo de gota, debe asociarle el uso de colchicina. ¿Qué dosis? De 0.5, 0.6 a 1 a 1.2 miligramos. Es decir, colchicina una vez al día o 2 veces al día. Tener siempre las consideraciones ya mencionadas de la colchicina en pacientes que tienen daño renal, teniendo las consideraciones de aquellos pacientes que utilizan medicamentos que son inhibidores de P-glicoproteína o CYP3A4, y definitivamente si el paciente tiene alguna contraindicación de uso de colchicina, los AINES es una buena alternativa, el naproxeno es una buena alternativa. ¿En qué pacientes voy a usar los hipouricemiantes? En aquellos que tienen más de un ataque agudo de gota al año, la presencia de tofos, que tengan una gotatofasia crónica o que tengan litiasis por ácido úrico. Entonces, ¿a quiénes debo iniciarles cerca al diagnóstico? Es algo bastante interesante, ¿no? En líneas generales, si a un paciente que tiene un ataque agudo de gota, se sugeriría no iniciar un hipouricemiante. Hablemos clásico en el Perú, solo tenemos el alopurinol y poco febuxostat. Entonces, idealmente se decía o se recomendaba no utilizar hipouricemiantes en el ataque agudo de gota. ¿Por qué? Se ha visto que el inicio de hipouricemiantes en el ataque agudo de gota puede prolongar el ataque agudo de gota. En vez de que se resuelva al 1, 2, 3 o hasta el día 15, el uso inmediato en el ataque de alopurinol podría hacer que el ataque agudo de gota se prolongue en el tiempo. Pero en el año 2020 justamente se vio esa recomendación y se vio de que no deberíamos perder la oportunidad de educar al paciente e iniciar tratamiento. Se ha visto, y es muy frecuente, lo verán también ustedes, que viene un paciente 2 de la mañana por su ataque de gota, le doy tratamiento, bien, gracias, de acá a 3 meses regresa y solo cree que el tratamiento debe ser en ataques y no recibe un tratamiento. Entonces, para no perder esta oportunidad de tratamiento, se sugiere de que sí se considere utilizar hipouricemiantes en el ataque agudo de gota. ¿Quiénes? Pacientes menores de 40 años, que generalmente son gotas más severas, aquellos que tengan ácido úrico más de 8 o que tengan alguna comorbilidad, que el hecho de tener hiperuricemia aumente este riesgo cardiovascular. Entonces, las recomendaciones que les doy tienen un grado de recomendación, como pueden ver en claro. Entonces, ¿yo cómo puedo clasificar un ataque agudo de gota si es que es severo o no? Hay diferentes formas. Número 1, por escala visual análoga. Si el paciente en escala visual tiene un dolor de menos de 4, es un ataque leve. Si tiene un dolor entre 5 y 6, es un ataque moderado. Si tiene un dolor mayor a 7, lo considero severo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos un criterio. ¿En quiénes más? Aquellos pacientes que tienen una articulación pequeña inflamada, aquellos que tienen una o dos articulaciones, considero moderado, y severo aquellos que son poliarticulares, 4 o más. Y en estas formas de ataque agudo de gota, oligopoliarticulares, hay tanta inflamación que el paciente puede hacer fiebre, y no es un poco frecuente de que los pacientes sean tratados como sepsis, por ejemplo, una PCR en 100, o que a estos pacientes se les trate como una artritis séptica, sino tranquilamente un ataque agudo de gota, sino que la respuesta inflamatoria es tal que voy a encontrar todos estos cambios: leucocitosis, trombocitosis, PCR elevada, anemia, dolor, fiebre. Entonces, muchas veces hay un diagnóstico erróneo de sepsis o de una artritis séptica. Tener en cuenta esto. Que también me da el diagnóstico de temprano, establecido, tardío. Como mencioné, el tiempo. Menos de 12 horas es un ataque agudo de gota temprano, colchicina es una buena alternativa. Establecida entre 12 y 36, y más de 36 es un ataque que es un poquito más difícil de resolver y no debería usar colchicina, que ha demostrado no ser eficaz para esta forma.
Entonces acá tenemos un flujograma más o menos como yo me puedo enfrentar a un paciente con ataque agudo de gota, ya teniendo el conocimiento de las armas que tengo y las recomendaciones de diferentes guías. Si viene un paciente, debo evaluar la severidad. Si tengo un paciente con un dolor en la escala de EVA de leve a moderado, si tengo un paciente que tiene solamente una articulación inflamada o varias pequeñas o máxima dos, probablemente el tratamiento debe ser monoterapia. ¿Qué monoterapia? O colchicina, o AINES o corticoides, dependiendo de las contraindicaciones, del riesgo del paciente y las características del paciente. Pero si tengo un paciente con un dolor severo, ese paciente que entra en la silla de ruedas, que no quieren que ni lo toquen, gritando a la emergencia, o que tiene un ataque agudo poliarticular, o que tiene múltiples articulaciones grandes, probablemente debe usar terapia combinada. Me refiero a AINES con corticoides, AINES con colchicina o corticoides con colchicina, porque probablemente con monoterapia no voy a calmar ese ataque agudo de gota. Y evaluamos en el tiempo. Si el paciente mejoró, perfecto, seguimos el tratamiento de la gota intercrítica, que no es tema, y si no mejoró, tenemos que probar otra combinación de medicamentos. Dentro de esto, vamos a ver, como les mencioné, la colchicina es una buena alternativa, pero solamente en etapas tempranas. Miren, nivel de evidencia A justamente son los inhibidores COX-2, ¿de acuerdo? COX-2 es una buena alternativa para tratar ataque agudo de gota, con buen nivel de evidencia. En todo el mundo, menos Estados Unidos y algunos países, el etoricoxib sería la mejor opción. En Estados Unidos y también en otros países, el celecoxib es otra opción. Y ahí me detengo y me olvidé de decirle, cuando hablo de dosis plenas, hablo de etoricoxib 120. Para ataque de gota, el celecoxib hablamos de 800 miligramos, una dosis no convencional. Cuando hablamos de ibuprofeno, hablamos de 1600 miligramos al día. Cuando hablamos de naproxeno, hablamos de 1500 a 1650 miligramos día. Cuando hablamos de diclofenaco, hablamos de 150 o 200 miligramos día, o sea, dosis plenas, no convencionales. Esas son las dosis para el ataque agudo de gota, si no vamos a fracasar en el tratamiento. Dentro de esto, los europeos, EULAR nos da estas recomendaciones, un programa muy parecido a los americanos, en los cuales dice que todo paciente primero debe tener educación. Si el paciente tiene daño renal, no corticoides, no AINES, recomiendan el uso de corticoides. Si el paciente usa concomitantemente algún inhibidor de CYP3A4, no usar colchicina. ¿Qué alternativas tenemos? Va a depender de la severidad, número de articulaciones afectas y la intensidad del dolor. Las armas están ahí, ya lo hemos revisado, son las alternativas, básicamente muy parecido a los americanos. En cuanto a la colchicina como profilaxis, se recomienda, como mencioné, cada 12 horas. Aquellos que tienen contraindicación, los AINES a dosis bajas o corticoides es una buena alternativa, ¿de acuerdo? El uso de AINES o inhibidores de COX-2 deben ser utilizados a dosis plenas hasta que el ataque de agudo de gota sea resuelto. Como uso de corticoides, básicamente las dosis que mencioné en la guía del 2020 va de 30 a 35 miligramos de equivalente prednisona a prednisolona. En la guía Medican del 2015 nos hablan 0,5 por kilo de peso. Recomendación generalmente a los 5 días y dependiendo, ¿no? Si es una gota severa, probablemente me puede extender hasta el día 10 y teniendo la consideración que luego del día 5, si encontré una mejoría parcial, puedo ir bajando lentamente la dosis, ¿no? Alternativas son corticoides intraarticulares. Hay estudios bastante interesantes con el acetato de triamcinolona intramuscular, 30 miligramos a cada nalga. La metilprednisolona es una buena alternativa, hay formas muy severas de gota. ¿De acuerdo? Entonces, siempre acá, volviendo las recomendaciones en la misma guía del uso de aquellas, digamos, precauciones que hay que tener con el uso de corticoides, colchicina o AINES, ¿de acuerdo? Vamos a tener el caso del paciente que está en NPO, el paciente con pancreatitis, que es un ataque agudo de gota, el paciente con hemorragia digestiva alta, que es un ataque agudo de gota, el paciente posoperado, el PO1 de cirugía gastrointestinal, que no tolera la vía oral. Alternativas de infiltración de la articulación, alternativas la metilprednisolona 0,5 mg por kilo de peso, la corticotropina, que es bastante costosa, nunca lo he usado, tengo entendido que es bastante costosa. Como inicio de profilaxis, una vez terminado el ataque agudo de gota, la colchicina es una buena alternativa, los AINES también, la prednisolona también. El uso de fluoresceniantes también va a depender que tengamos en el país. No entramos mucho en ese tema, ya que no es tema la gota intercrítica. Como conclusiones, ¿qué les puedo decir? Que la gota es una enfermedad muy prevalente y en aumento.
nos dice justamente los estudios epidemiológicos. Está asociada a muchas comorbilidades, tener en cuenta en la enfermedad, así como la elección del tratamiento. Buscar siempre el tratamiento más apropiado para cada paciente. No, lamentablemente, el ataque agudo de gota es de atención primaria. El ataque agudo de gota no va a ir a un reumatólogo, va a ir a la emergencia, va a ir al centro de salud, va a buscar al médico familiar, al médico internista, en atención primaria. No va a ir al reumatólogo la mayoría de veces. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta las consideraciones que les he mencionado para poder atender a un paciente con ataque agudo de gota. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones por su brillante charla. Quisiera aprovechar para saludar a los cerca de 300 colegas conectados el día de hoy que han escuchado su ponencia. Y bueno, voy a empezar con la sección de preguntas. La primera pregunta que tenemos por aquí es, en el caso de un paciente varón con cuadro clínico sugerente de artritis gotosa, pero en cuyo líquido sinovial no hay cristales, ¿el diagnóstico entonces se descarta en ese caso? No, no se descarta porque definitivamente, número uno, hay que ver las condiciones. Sugiero cuando saquen un líquido, cuando evaluemos el líquido sinovial, le pongan un poquito de lo que es heparina, sería lo ideal, al frasquito la jeringa, porque se tienden a formar cristales de leucocitos y no voy a poder ver los cristales. Número dos, tienen que asegurarse que sea un microscopio de luz polarizada. En un microscopio de luz convencional no vamos a ver muy bien los cristales, al menos que saquen este contenido en forma de tiza o de colinos de los tofos. Sí los vas a poder ver, pero en otras maneras no los vas a ver. Se los digo porque cuando hacíamos la residencia, sí teníamos ese microscopio, pacientes con diagnóstico establecido de gota, muchas veces no podíamos verlo en el líquido. No le va a excluir de todo el diagnóstico, no nos va a excluir de todo el diagnóstico. Y siempre, cuando hay que hacerlo uno mismo. Si ustedes mandan el líquido al laboratorio, el laboratorio lo va a leer en 5 o 6 horas y no sabe ni lo que está buscando, ¿no? Entonces, si están buscando ver los cristales, sería ideal hacer la artrocentesis e inmediatamente hacer la búsqueda de los cristales en ese momento, no dejar pasar más minutos. Si lo van a dejar al laboratorio, nunca van a encontrar nada, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, si se logra obtener un valor de ácido úrico por debajo de 6 miligramos por decilitro con terapia hipouricemiante, ¿se debería garantizar la continuidad del tratamiento? Y si fuera el caso, ¿por cuánto tiempo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Si bien es cierto, los niveles normales de ácido úrico son a 6.8 desde el año pasado, ya se han establecido, ya no son 7, justamente nuestro to target es a llegar hasta menos de 6. Con menos de 6 es menos probable que el paciente haga un ataque agudo de gota, y con menos de 6 se ha visto que el paciente tiene menos riesgo cardiovascular. Cuando lleguemos a estos valores, lo primero que hay que hacer es no bajar el hiperuricemiante, lo que tienen que ir bajando es la colchicina. ¿De acuerdo? Hay que retirar la colchicina, que es el medicamento que siempre va a estar asociado por lo menos los primeros 6 meses con un paciente que tenga gota. Y luego de eso sí podemos ir bajando escalonadamente. Voy a poner el ejemplo del alopurinol, que es el que más convencionalmente tenemos. La dosis de alopurinol terapéutica va de 300 hasta 800 miligramos, aprobados por FDA, fuera de FDA hasta 1.2 gramos. Entonces, se ha visto que el subir muy rápidamente la dosis de alopurinol o bajar muy rápido puede desencadenar ataque agudo de gota. Eso no lo he mencionado porque no es parte del tema, eso se verá en otro tema. Entonces, justamente se puede desescalonar, justamente, me pongo un ejemplo, estás con 400 miligramos de alopurinol y tienes un paciente con 4.3 de ácido úrico. Perfecto, probablemente debas bajarle 100 miligramos periódicamente, probablemente no un periodo menor a un mes, ¿de acuerdo? Viendo esto. Lo que vas a encontrar muy frecuentemente en el paciente con gota, llegas al objetivo, al titular y el paciente feliz, se acabó, soy feliz, y regresa a la juerga y el paciente recae, ¿no? Hacer entender que al paciente que el objetivo que llegaste es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida. Sí, efectivamente, entonces la respuesta sería, si tienes un ácido úrico menos de 6, primero retiras la colchicina y luego puedes bajar más o menos 100 miligramos el alopurinol por consulta, que puede ser de 1 a 3 meses. Te añado una pregunta, doctor, ¿el paciente con gota puede dejar de tomar? Sí, el paciente con gota puede dejar de tomar medicación. Justamente pasa algo bastante curioso, me ha pasado en la pandemia, ¿no? El paciente con gota
epidemiológicamente por personalidad tiene características muy importantes, muy bohemio, justo le pasa al que tiene esa personalidad, le gusta tomar, le gusta salir, le gusta comer, van a ver esa característica. Y la mayoría de mis pacientes con gota en pandemia, todos han controlado, tienen valores de ácido úrico que ni ellos se lo imaginan. ¿Por qué? Porque ya no salen, no se reúnen, no tienen parrillada, no tienen reuniones de trabajo, y muchos de ellos han controlado muy bien su gota gracias a la pandemia, demostrándonos justamente que el estilo de vida es muy importante en los pacientes con gota, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Hay algún límite de tiempo para el uso de estos medicamentos, digamos, de mantenimiento? Va a depender, ¿no? Porque si me enfrento a un paciente que le estoy dando tratamiento porque tuvo 2 ataques agudos en el año, probablemente el paciente va a usar por tiempo corto. Yo tengo un paciente que tiene una gota tofacia crónica, tiene tofos, ¿de acuerdo? Tiene erosiones. Probablemente estamos a un paciente con una enfermedad crónica, ¿no? Una enfermedad crónica. Sí, va a depender del contexto del paciente. Ok, doctor, muchas gracias. Nos preguntan que hay una tendencia a sacar a la dieta del tratamiento, o sea, digamos del manejo, no parte del manejo, dado que la restricción de purinas estricta disminuye solamente 1 miligramo por decilitro en la uricemia, según nos comenta este colega.